La intención de este video es reiterar lo que les he estado diciendo en cada video en el que yo soy autor, muchachos, y que quiero que sigan teniendo presente, porque hacerlo de esta manera hace una forma estándar de trabajar y que todos estemos en el mismo entendido, y aparte creo que podemos dejar menos margen a dudas para que ustedes también lo puedan resolver de una manera más fácil. Me refiero a que en los siguientes problemas que van a hacer en el ejercicio continuo, en el que sigue, se van a encontrar con ciertos detalles en la suma de vectores que, que deben de tener en cuenta y que es lo que les he estado diciendo durante toda esta tarea. Va y me explico, Estos que tienen en pantalla son los problemas que ustedes van a resolver, estos 4. Desde ahorita les digo que vamos a ignorar un poquito la instrucción porque ustedes van a hacer un poquito más, ¿sí? Fíjense lo que dice aquí, dice en la número 1, encontrar la magnitud resultante de las siguientes fuerzas concurrentes, estas de aquí, así como el ángulo que forma respecto al eje X positivo, utilizando el método gráfico del polígono. Muy bien. Esto que está aquí, aunque no lo dice el texto, es suma de vectores. Todos estos 4 problemas es suma de vectores. Es la página 55 del libro de física que están trabajando, de Héctor Pérez Montiel, y se lo van a encontrar en la redacción de la instrucción del ejercicio siguiente. Muy bien, entonces todos los ejercicios son de suma de vectores, para empezar. Segundo, si aquí le leen bien, dice utilizando el método gráfico del polígono, pues quizá para ustedes esto del polígono es ajeno. Por eso les digo que vamos a ignorar un poquito la instrucción. Les voy a explicar primero qué es lo que van a hacer. Lo van a resolver de 2 maneras. El método gráfico, que está expuesto en uno de los videos, ahorita les digo cuál es este, suma de vectores, método gráfico, ejemplo 1. Aquí dice cómo se hace ese tipo de suma de vectores por método gráfico. Y también lo van a hacer por el método analítico, y no se asusten por los nombres. El método analítico es el video que tiene de título suma de vectores por el método analítico por componentes rectangulares, ejemplo 1, y aquí está otro que dice también por método analítico, pero este es el ejemplo 3. Me brinqué el 2 porque no lo veía útil, pero no importa. ¿Qué es lo que quiero resaltar en este video, muchachos? Fíjense bien. Si pusieron atención en este video, que es el ejemplo 3 de 3, aquí en el plano cartesiano original, donde se les muestran los vectores que van a sumar, que es el vector A, el vector B y el vector C, fíjense que cada uno tiene una dirección. El vector A, incluso aquí está, es de 30 grados, el vector B 330 grados y el vector C 250 grados. Aquí viene lo importante, muchachos, y es sobre todo la intención de este video, Los vectores, cada uno tiene su dirección, pero si se fijan es respecto al eje X positivo. Estos grados son respecto al eje X positivo. Incluso aquí, en este segundo plano cartesiano, fíjense que dice aquí en letras pequeñas 250 grados y cómo está siendo medida la flecha desde el eje X positivo. Miren cuál va a ser el problema que ustedes se van a topar acá con el libro.
Fíjense que, por ejemplo, miren, aquí en este plano cartesiano tienen 4 vectores. Hay que empezar por eso, hay que ubicarlos. El vector F1 de 40 newtons. El vector F2 que está para acá, para abajo, es de 35 newtons. El vector F3 que está totalmente vertical, también apuntando hacia abajo, que es de 40 newtons. Y el vector F4 que está apuntando hacia la izquierda sobre el mismo eje X de 30 newtons. Para eso yo hice la captura de pantalla de este libro y lo puse aquí en Paint para poderlo rayar. Quiero mostrarles esto, miren. Ustedes les estoy diciendo que deben de tomar la dirección de cada vector respecto al eje X positivo. Aquí el que menos complicación les va a dar para obtener su dirección es el F1. ¿Por qué? Porque el F1 ya está medido con 45 grados respecto al eje X. El problema quizá vaya a ser en los otros dos, sobre todo en el vector F2. Miren, vamos por el F2. Aquí dice que el vector F2 tiene un ángulo respecto al eje X de 60 grados, pero si se fijan, está siendo medido, digamos, como hacia abajo. Y es importante, les traigo a la mente otra vez esta imagen. Si el vector está en el cuarto cuadrante, siempre tienen que empezar a medir los ángulos a partir del eje X positivo y en sentido contrario a cómo giran las manecillas del reloj. Entonces tienen que pasar la medición de sus ángulos si su vector está en el cuadrante 4, su medición de ángulo tiene que pasar por el cuadrante 1, por el cuadrante 2, por el cuadrante 3 y después ver cuántos grados hay respecto al eje Y del vector en el cuadrante 4. No pueden hacer la medición directa solamente en el cuadrante 4 como la información que les muestra aquí el libro, que es de 60 grados, porque obtendrían una dirección incorrecta. Entonces, me regreso aquí al Paint para poder rayar. Estos 60 grados no nos sirven a nosotros de manera directa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a empezar para medir, por ejemplo, el ángulo en F2, van a empezar a medir desde el eje X su ángulo así en este sentido, y disculpe lo chueco de la curva esa que estoy dibujando hasta acá, ¿sí? Esta cantidad de grados de color, de ángulo de color negro, son los grados que describen la dirección de F2 y que sí nos sirve para sustituir en el cálculo con las funciones trigonométricas. Por ahí se van a encontrar en este video, que de hecho aquí están en este triángulo, que para la componente en X, acuérdense que se calcula con coseno, y para la componente en Y se calcula con seno. Hay que multiplicar coseno del ángulo por la magnitud del vector. Este cálculo de las componentes es el que hicieron ustedes en el ejercicio 13. En el ejercicio 13, acuérdense que ahí es donde sacaron las componentes horizontales y verticales, o sea, la componente en X y la componente en Y, con las funciones trigonométricas seno y coseno. Es lo mismo, muchachos. Es lo mismo. Entonces, les reitero y les enfatizo, tienen que utilizar la medición del ángulo respecto al eje X. Voy a tomar de ejemplo otro vector. Vamos por el F3. Con el F3 yo tengo que hacer la medición de este ángulo. Así.
No lo vayan a hacer, muchachos, con su transportador. Aquí hay que calcular. Y es más, me regreso al cálculo de la dirección para el vector F2 para que me entiendan. No vayan a poner el transportador así, porque a lo mejor el dibujo en el libro está mal hecho y no les va a corresponder realmente con lo que la lógica nos dice. Aquí lo que tenemos que hacer es el siguiente razonamiento. Si se fijan, el ángulo que no está de color negro es el que corresponde a 60 grados. Y ustedes saben que la vuelta completa consta de 360 grados. Lo que nos importa es quitar 60 de esos 360. Por lo tanto, este ángulo de color negro, sin tomar mi transportador, por lo que expresa el dibujo, tiene que medir 300 grados. Es la lógica que ustedes van a sacar. Ahora sí, voy al F3, al vector F3. El ángulo que nos interesa al vector F3 es así. ¿Cuántos grados son? Pues cada cuadrante tiene 90 grados y está ubicado totalmente en el eje Y de una posición totalmente vertical y apuntando hacia abajo. Eso significa que este vector pues, está totalmente ubicado en el cuadrante 3 donde finaliza. Por lo tanto, son 90 grados del cuadrante 1 más 90 grados del cuadrante 2, ya llevo 180. Y otros 90 del cuadrante 3, ya tengo 270 grados para el vector F3. Me regreso, avanzo, al vector F4. ¿Cuál es el ángulo que me interesa desde el eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj? ¿Cuántos grados hay ahí? Pues 90 grados por cada cuadrante. 90 más otros 90, 180. Así le van a hacer, muchachos, para todos los demás problemas, ¿eh? Este archivo es clave. Desde el eje X positivo, por eso está de otro color, el eje X, van a avanzar con su transportador o su cálculo, su propia lógica, a tomar una medición o a deducir que la medición está de acuerdo a lo dibujado en sentido contrario a cómo giran las manecillas del reloj. Si lo hacen de esa forma, expresando la dirección que está ahí, vamos a evitar errores porque algunas componentes, por ejemplo, aquí la componente del vector B en Y, fíjense que aquí tiene un signo menos. Estos signos menos nos los dan automáticamente las direcciones si las ponemos de forma correcta a la hora de emplear las funciones trigonométricas. Si las direcciones, como aquí las puse de manera correcta, el signo que resulte aquí en la componente va a ser el adecuado. Si ustedes ponen un ángulo que no es el correcto, entonces el signo que les aparezca aquí va a estar desfasado, no va a coincidir y al final el resultado no les va a dar, simplemente porque no pusieron bien la dirección y el signo del resultado de las componentes, del cálculo de las componentes fue diferente al que se requería. Muy bien, muchachos.